Dios bendiga a todos los hermanos que van a ver este taller, los que lo van a ver ahora, así como también los que van a ver este taller más adelante. Este taller es muy importante para tu crecimiento espiritual, para tu vida espiritual, para que puedas conocer si necesitas liberación, si tú estás recibiendo liberación interna de parte de Dios, para que aprendas a conocer las ataduras espirituales que puedes traer generacionales y cómo ser libre de ellas. En este taller, compuesto por varios capítulos que Dios me entregó para ustedes, yo sé que van a crecer muchísimo espiritualmente y sobre todo van a conocer de su condición espiritual. Y yo sé que muchas personas que están ahí saben que necesitan de una liberación. Hay otros que ya Dios empezó la liberación espiritual en ellos, pero que no se ha completado y que muchas veces tú te preguntas, ¿qué debo de hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sé que necesito la liberación, sé que tengo una necesidad espiritual, pero no sé qué hacer con esta necesidad, a quién acudir. Hoy te voy a hablar de la autoliberación. Este es el primer capítulo de este taller de liberación. Así que comparte este video con alguien. Si no te has suscrito, suscríbete a este canal. Y sobre todo, dale like a este video. Quien te habla es tu hermana Stephanie Santana. Y yo sé que hoy vas a recibir un conocimiento poderoso. Así que cierra tus ojos y vamos a orar, porque este taller no es cualquier taller. Es un taller que abrirá tus ojos espirituales y te enseñará a conocerte a ti mismo, conocer tu diseño espiritual, conocer en qué etapa te encuentras, cuáles son los procesos y cuál es la falta de liberación. Vas a conocer un poco más los espíritus que se mueven y sobre todo cómo derribarlos. En este taller también aprenderás a ser un ministro de liberación, porque hay personas que cuando son liberadas son usadas por Dios. Hay otros que Dios lo utiliza mucho en el área de liberación, pero no conocen cómo tienen que manifestar los dones o qué hacer en momentos que un espíritu no quiere salir de un cuerpo. Así que vamos a orar para cubrirnos en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Dios, Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que tú hables, Dios, que tú edifiques, Dios mío, que tú te muevas, que te lleves todo ataque de las tinieblas. Padre, llévate, Dios mío, todo lo que quiera oponerse. Oposiciones, llévatelas, Dios. Padre, cubre cada hermano que va a escuchar esta revelación, que va a escuchar esta enseñanza. Yo te pido, Dios, que tú entres a los hogares y que tú te muevas de forma especial. Padre, que seas tú trayendo una palabra para cada persona que está ahí, una enseñanza más para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué hacer si te diste cuenta que necesitas liberación espiritual? ¿Con quién hablarlo? ¿Cómo orar si sabes que necesitas la liberación? Sabes que hay una autoliberación y que esta autoliberación no depende de otra persona. Dios no usa intermediarios cuando se trata de la autoliberación. Y esta es una parte que tienes que aprender a conocer para que tú sepas qué hacer mientras Dios va a enviar una persona. Pero también hay un punto importante, que no todas las liberaciones requieren de alguien que te ayude. No todas las liberaciones espirituales requieren de una persona, requieren de un hermano. No, hay liberaciones espirituales que Dios te la va a hacer a ti de forma interna, que tú en tu casa la vas a recibir, que en sueños la vas a recibir, que tú la vas a recibir, el mismo Espíritu Santo te va a liberar. Y hoy vamos a hablar de ese tema, así que acomódate. Si no has comido, come. Si no has cenado, cena. Si no estás listo, puedes estarlo. Si tienes lápiz y papel, puedes anotar. Si tienes la necesidad de descargar este video, lo puedes hacer. Si quieres reenviárselo a alguien más, lo puedes hacer. No tengo ningún problema con eso. Mira. La liberación es una de las dimensiones espirituales que Dios no le entrega a todo el mundo. El poder de sacar espíritus tanto de un cuerpo como de un lugar. Este es uno de los dones espirituales que no lo puede recibir cualquiera, porque no se trata solamente de tener un don espiritual, sino también de tener las estrategias espirituales y la cobertura necesaria cuando se trata de este ministerio. ¿Por qué no todo el mundo puede operar en el don de liberación? Yo he visto a muchas personas que empezaron con este don
o queriendo entrar en este ministerio sin tenerlo y que han tenido muchos ataques y muchas caídas y que no se han podido volver a levantar. Personas que no han vuelto a ser los mismos. ¿Por qué? Porque entraron en dimensiones de un ministerio que ellos no saben manejar. Entonces, ¿qué sucede cuando tú te das cuenta que necesitas liberación? Los lugares pueden ser liberados porque el ministerio de liberación no es solamente para ponerlo en práctica en personas. Hay casas que son liberadas, hay niños que son liberados, hay negocios y empresas que son liberadas. Yo he visto animales siendo liberados. O sea, la liberación espiritual es algo muy extenso. Es muy, pero muy profundo. Y una vez que Dios te introduce en una revelación de liberación, tú puedes liberarte no solamente a ti mismo, puedes liberar tu habitación, puedes liberar tu atmósfera, puedes liberar tu finanza, puedes liberar tu matrimonio, puedes liberar tu esposo, tus hijos. O sea, esto es tan poderoso que los demonios aborrecen que hablemos de este tema. Mientras estaba grabando este tema, lo he intentado 3 veces ya, se me apaga, hermano, se me detiene. Y por eso vuelvo y lo grabo. O sea, que si ustedes ven que este video queda a medias, fue que se me apagó y así mismo lo voy a dejar. Porque sé que va a ser de mucha bendición. Sé que va a ser de mucha ayuda para alguien que está ahí. La liberación espiritual. ¿Cómo saber que la necesitas? Necesitas liberación espiritual dependiendo del mundo que Dios te saque, dependiendo de las puertas que abriste cuando no conocías a Cristo, dependiendo de las cosas que hiciste cuando estabas en el mundo. Necesitas liberación espiritual dependiendo de las cosas que te pasaron cuando eras niño. Hay personas que necesitan liberación espiritual de la niña que llevan dentro, del niño que llevan dentro, de las cosas que le pasaron, de las cosas que le acontecieron. Y esta es una de las plataformas que tienes que tomar en cuenta. También necesitas liberación espiritual cuando vienes de una familia con muchos pactos generacionales, con muchas maldiciones generacionales y muchas veces con estancamientos, los cuales cuando Dios te escoge a ti, te escoge para que todo eso se rompa en el nombre poderoso de Jesús. Y que no solamente tú puedas ser liberado, sino que a través de ti, todo aquel que era afectado por este pacto también reciba una liberación espiritual. La liberación espiritual, y quiero aclarar esto, no es para los que están afuera. La liberación espiritual es para los hijos. La liberación espiritual es un regalo de nosotros, es un regalo para ti, es un regalo para los hijos de Dios, es un regalo para aquellos que se hacen llamar hijos, para aquellos que tienen heredad, para aquellos que tienen marca, para aquellos que Dios ha escogido con propósito, aquellos que Dios ha escogido para un ministerio. Esas son las personas que son liberadas. Hay 2 formas de Dios liberar. Dios libera de forma inmediata y Dios libera de forma progresiva. Las personas que son liberadas de forma inmediata, y yo he visto esto, personas que inmediatamente aceptan a Jesús, botan 2 lágrimas y ya, no pegan un grito fuerte, no nada de eso, porque son personas que nunca fueron atados por entidades de alto nivel. Son personas que inmediatamente aceptan a Cristo, reciben liberación. Y son personas que no requieren de un proceso profundo, porque no todo el mundo viene de las mismas ataduras y sobre todo no todo el mundo tiene el mismo diseño espiritual. Dios opera por los diseños, Dios opera por los ministerios, Dios opera por los propósitos, dando a entender, o sea, te voy a aclarar esta parte, mientras más fuerte, más profunda y más severa es tu liberación espiritual, más poderoso es tu ministerio. Bien, mientras más fuertes son los espíritus que antes te ataban, que te perseguían, que te reclamaban, más poderoso es lo que Dios hace contigo. Por eso las personas que Dios libera de cosas fuertes son aquellas que son utilizadas en el área de liberación. Entonces, la liberación inmediata es una liberación que Dios te hace fácil. Es una liberación que Dios ministra al instante, una liberación que Dios ministra en un día. La liberación progresiva es una liberación que Dios va ministrando por niveles, una liberación que Dios va ministrando
poco a poco, donde Dios va ministrando a las personas a través de sueños, a través de ministros específicos, a través de la búsqueda. Hoy vas a aprender a cómo ministrarte autoliberación. La autoliberación es para personas que el Espíritu Santo los va guiando a que hagan esto. La autoliberación no es para todos, sino para aquellos que tienen la guianza del Espíritu y que el mismo Espíritu es quien te va guiando a dar los pasos específicos para que la autoliberación no solamente la recibas, sino que sea efectiva en ti. Cuando una persona empieza a ministrarse autoliberación, su vida empieza a cambiar, sus ojos espirituales se abren. Y no solamente eso, sino que los mismos espíritus que antes tenían legalidad en tu cuerpo son los que ahora van a recibir una orden de salida en el nombre de Jesús. Sin tú darle orden verbalmente, con tu resistencia, cuando tú te resistes a ello, cuando tú te resistes a hacer lo que ellos quieren, ellos se van debilitando. Y esa es la primera forma de tú ser libre. Dice la Biblia que nosotros somos como una casa y todo lo que representa un lugar, todo lo que representa un territorio, todo lo que representa una casa, tiene que estar habitada por el Espíritu Santo o habitada por entidades. Hay personas que ignoran esto, pero donde no está el Espíritu Santo hay demonios, o uno o el otro, o la luz o las tinieblas, porque desde el principio Dios las separó. Y dijo Dios que la luz era buena y las tinieblas es mala. Entonces, en un cuerpo no puede estar la luz y las tinieblas, sino que hay una separación de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo empieza a liberarnos, Cristo empieza a limpiarnos, a romper cadenas en nosotros y a llevarse lo que no es de Él. Si una persona vuelve a abrir puertas, el espíritu que antes le atacaba vuelve, pero no vuelve solo, vuelve con entidades. Y estas entidades con las cuales vuelve son peores que las que antes estaban en ese cuerpo. Por eso, cuando una persona está en una etapa de la liberación espiritual, lo primero que Dios le va a hacer entender es que esta liberación es muy costosa, es muy valiosa y que tiene que cuidarla. La liberación espiritual hay que cuidarla, hay que valorarla, porque son muchas las personas que la quieren recibir y no pueden. Son muchas las personas que le llaman proceso a la falta de liberación. Y yo aprendí esto, de que no todo es un proceso. Hay personas que no se han casado porque necesitan liberación. Hay personas que sus finanzas están estancadas. Personas que su vida espiritual necesita ser liberada. Gente que su ministerio está estancado, está encarcelado. Y todas estas cárceles espirituales es necesarias que sean abiertas en el nombre de Jesús. Y yo sé que esta enseñanza, que este taller, el cual este es el primer capítulo de muchos que Dios me entregó para ustedes, pendiente, porque vamos a hablar cosas profundas. Ustedes saben que el primer capítulo siempre es más simple que los demás. Y este es el primero que es un poco más simple. Pero en los demás vamos a entrar a hablar cosas muy profundas. La autoliberación. ¿Qué es la autoliberación? La autoliberación es una legalidad espiritual que Dios a ti te entrega para que los espíritus que están dentro de ti salgan en el nombre de Jesús sin la necesidad de otra persona. No siempre Dios va a utilizar un intermediario para hacer las cosas en ti. Eso mismo pasa con las personas que tienen un ministerio profético o que tienen acceso profético. Son personas que no necesariamente requieren de un intermediario para que las cosas pasen. Asimismo pasa con la gente que va a conocer el mundo espiritual a través de su liberación. El mismo Dios permite que tú tengas la autoridad y la legalidad para darle orden a cualquier cosa que ataque no solamente tu cuerpo, sino también tu casa, tu familia, tu habitación, tus hijos, para que tú puedas ministrarte la autoliberación. Vuelvo y te repito, la liberación no es solamente para un cuerpo. Hermano, a mí me ha tocado orar por negocios que son liberados, orar por empresas que son liberadas, orar por casas que son liberadas, por familias que son liberadas. A mí me ha tocado orar por habitaciones que son liberadas. Entonces,
A mí me ha tocado orar por gente que son libres y por lugares también que son libres en el nombre de Jesús. La autoliberación empieza cuando tú reconoces que necesitas liberación. Lo que el enemigo no quiere en muchas personas que no creen en este tipo de cosas es que no reconozcan que realmente necesitan liberación. La gran mayoría de personas que no creen en la liberación espiritual están atados. Y yo eso lo tengo muy comprobado. Y no te estoy hablando de personas cualquiera, sino personas que están dentro de la iglesia, que tienen ataduras espirituales y que dicen que no creen en la liberación, pero son entidades que crean estas ideas en su mente para que en su iglesia o ellos mismos no reciban la liberación espiritual que ellos necesitan. Personas que no creen en lo que Jesús hacía. El que no cree en la liberación no cree en Jesús, no cree en Cristo, no puede creer, porque Jesús cruzó a Gadara por uno. Jesús cruzó por uno que necesitaba liberación, donde legiones estaban dentro de su cuerpo, y cuando fue libre, fue cambiado y liberado. Entonces, si con el Gadareno Cristo hizo eso, ¿qué no puede hacer contigo? ¿Qué no puede hacer con tus hijos? ¿Qué no puede hacer con tu familia? Jesús puede entrar a tu casa y liberar por completo. Jesús puede entrar a tu familia y liberar por completo. Puede entrar a tu generación y liberar por completo. Hay personas que van a ver este video, que ellos son los escogidos en su familia para que su familia sea libre de pactos generacionales. Entonces, la autoliberación inicia cuando tú reconoces que la necesitas. Hay personas que son muy obvias sus ataduras, personas que son muy obvias las ataduras espirituales que tienen. Pero asimismo, como es obvio que necesitan la liberación espiritual, también es muy obvio que ellos ignoran esta necesidad. Entonces, los espíritus operan de la siguiente manera. Cuando ellos no son descubiertos de inmediato, ellos se quedan un tiempo dentro del lugar o dentro del cuerpo y se quedan inoperantes. Por eso hay personas que tú los ves y tú sabes que están atados, pero también tú ves cosas en ellos que te confunden. Y tú dices, yo sé que esa persona está atada, pero veo a esa persona tal vez bien o lo veo tranquilo. No, ese espíritu que está dentro de ese cuerpo, que Dios te está mostrando y te está revelando a ti, está esperando un tiempo determinado para atacar. Yo he visto personas, hermanos, donde yo le he visto las ataduras y esas personas piensan que están bien. Y al tiempo ese espíritu se revela en su cuerpo, se activa y esa persona deja los caminos, se descarrila, deja a Dios, deja la iglesia, deja tal vez el ministerio. Pero todo esto viene porque la persona no entró en el nivel de la liberación en el momento determinado, en el momento requerido. Hay un tiempo requerido especial que es cuando Dios te hace saber que tú necesitas la liberación. Tú no puedes descuidarte de la liberación espiritual, porque nunca los espíritus te van a revelar que tú la necesitas. Nunca un espíritu te va a decir a ti que tienes que ser libre de ellos. Ellos mismos no te lo van a revelar. Y si Dios a ti te lo está revelando, es porque es necesario que tú acudas rápidamente a recibir la liberación. Entonces, cuando una persona empieza a recibir autoliberación, es cuando esa persona empieza a entender que lo que antes le gustaba ya no le gusta. Lo que antes parecía favorable ya no lo es. Lo que antes te llamaba la atención ya no te llama la atención. Lugares que tú frecuentabas, acciones que tú tenías, inclinaciones que tenías. El Espíritu Santo empieza a liberarte mentalmente. Cuando tu mente es libre, todo tu cuerpo también lo es. Pero la liberación no es solamente del cuerpo, es cuerpo, alma y espíritu. O sea, que hay personas que son liberadas en su cuerpo, pero su alma todavía está atada. Hay personas que son liberadas en su alma, pero su espíritu todavía está atado. Entonces, tienes que aprender a reconocer cuál es la liberación espiritual que tú requieres. Porque en este taller, en este video, te voy a hablar de la autoliberación. Pero en el taller general, yo te voy a hablar de la liberación almática. Personas que están atadas a otra persona. Gente que fue su pareja en un momento. Gente que fue su esposo, su esposa en algún momento específico. Y esas ataduras espirituales se quedan ligadas a tu alma. Personas que tuvieron accidentes y sueñan constantemente con eso.
Esas son ataduras almáticas, pero eso no es en este tema. Quédense pendientes que todo eso lo vamos a hablar más adelante. Amén. Entonces la autoliberación inicia cuando tú empiezas a darte cuenta de que las cosas contigo no están bien, de que las cosas no están marchando de la mejor manera, de que lo que tú estás viviendo no está normal y tú mismo empiezas a reconocer tu condición. Aunque venga un profeta de África y te diga lo que te está pasando, si tú no lo reconoces, no tiene ningún efecto en ti. Las cosas que tienen efecto en ti son las que tú puedes reconocer. Las cosas que cambian en ti son las que tú reconoces. Cuando tú tienes la fuerza, la cualidad y la autoridad para reconocer lo que te afecta, también tienes autoridad para sacar eso de tu vida. Entonces, cuando alguien va a iniciar una liberación espiritual, una autoliberación, primero Dios va a permitir que tú reconozcas lo que te ataca, que tú reconozcas lo que te hace guerra. La autoliberación inicia bajo una revelación de que tú tienes ataduras espirituales. El una persona reconocer que está atada no es tan fácil. ¿Por qué tú crees que tú con personas inconversas tú hablas? Tú le dices lo que le está pasando. Tú le revelas su condición. Y son personas que no te entienden. Siempre le digo esto a las mujeres que están peleando por su esposo y su esposo no es cristiano. No le cuentes, no le hables, no le quieras hacer entender lo que ellos no entienden. ¿Por qué? Porque si alguien no entiende lo que a ti se te fue revelado, es imposible que tú se lo puedas hacer entender. Solamente bajo una revelación espiritual, alguien puede entender sus ataduras. Te va a tocar a ti orar por esa persona. Te va a tocar a ti clamar por ese esposo, por ese hijo, por ese familiar, porque ellos no van a entender que están atados. Entonces, la autoliberación inicia con una revelación de la necesidad de ser libre, donde Dios a ti te va a hacer entender, tus ojos espirituales se van a abrir y tú vas a decir, wow, esto que me está pasando es la falta de liberación. Estos síntomas que estoy teniendo es que yo necesito ser libre, necesito ser liberado, necesito ser liberada. Hay lugares del cuerpo específico donde los demonios se ocultan. Esto se lo voy a dar en otro capítulo, donde los demonios se ocultan. Los demonios se ocultan mucho en el estómago de la persona. Los demonios se ocultan mucho en los ojos. También se ocultan en la espalda. Hay espíritus que se ocultan provocando dolor en diferentes áreas de tu cuerpo. Cuando los espíritus provocan dolor en tu cuerpo, hay personas que piensan que tienen gastritis, que piensan que tienen diferentes tipos de espíritus o diferentes enfermedades, pero realmente estos son espíritus que se disfrazan como una enfermedad. Son espíritus que cuando empiezan a atacar tu cuerpo, te das cuenta al tiempo que realmente nunca fue una enfermedad, sino un demonio. Los demonios, hermanos, muchas veces entran al cuerpo de la persona provocando mucho dolor. Personas que le dan mucho dolor de espalda, mucho dolor de estómago. Entonces, ¿dónde empieza la autoliberación? Cuando Dios te da la revelación espiritual y Dios te dice, lo que te está atacando no es una enfermedad, es un demonio. Lo que tienes no es cáncer, es un espíritu. Lo que tienes no es gastritis, es un espíritu. Lo que tienes no es dolor de cabeza, es un ataque. Entonces ahí empieza lo que es la autoliberación. Cuando tú empiezas a reconocer. ¿Por qué? Porque de nada te sirve a ti, de nada me sirve a mí orar por usted, por liberación, cuando usted no ha reconocido que tiene la necesidad. De nada me sirve orar por tu vida espiritual cuando tú no te has dado cuenta que tienes necesidad de la oración. La oración empieza a ser efectiva cuando quien la recibe activa la fe sobre esa oración. La oración por liberación empieza a ser efectiva cuando la persona pone de su parte, cuando la persona está dispuesta a ser libre. Miren, hermano, yo he visto tantas cosas aquí. Wow, Dios mío. Mira, yo he visto tantas y tantas cosas, Dios mío, de personas que tú le dices que necesitan una liberación espiritual. Personas que tú le dices que necesitan ser libres, aleluya. Y son personas que te dicen que no, que ellos no necesitan liberación. Y después le pasan cosas y realmente y verdaderamente es obvio que necesitan liberación. Es obvio que la liberación espiritual es una necesidad para ellos. Entonces así empieza Dios a tratar con la gente. Dios empieza a tratar con personas, a decirle, a hacerle entender
de que necesitan una liberación espiritual. ¿Dónde está el punto de aquellos que necesitan liberación espiritual? Que los síntomas hablan por sí mismos. Empezarás a tener sueños y estos sueños te hablan a ti de lo que son ataduras espirituales. Por ejemplo, personas que constantemente tienen pesadillas. Las pesadillas, ¿de dónde vienen? Vienen de una raíz espiritual que puede ser subconsciente o una raíz espiritual de espíritus que no han salido de tu cuerpo. Personas que tienen ataques como parálisis del sueño. Pero eso se lo voy a dar en otro capítulo especial. Entonces, cuando tú sabes y reconoces que necesitas la liberación espiritual, ahí que vas a empezar a hacer. Para tú ministrarte liberación espiritual, 5 pasos. Wow. Comparte este video. Hermano, aquí son las 1:30 de la madrugada. 1:30 de la madrugada. Ustedes saben que estos videos yo no se los puedo grabar durante el día. Estos videos tengo que grabárselos durante la madrugada. Por mandato de Dios, así es que tengo que hacerlo. 5 pasos para ministrarte la autoliberación. El primer paso para ministrarte la autoliberación es a través de la renuncia. Nosotros tenemos que saber qué es lo que nos ataca, qué es lo que nos persigue, qué es lo que nos hace la guerra, para saber a qué tenemos que renunciar. Y voy a hablar con personas que están ahí, que necesitan renunciar al pasado, necesitan renunciar al rencor, necesitan renunciar a hábitos, porque los espíritus se alimentan de los hábitos. Y a medida que ellos se van alimentando de los hábitos, ellos se van fortaleciendo a través de los mismos. Inmediatamente una persona deja los hábitos que alimentaban los espíritus. Estos espíritus tienen que soltar su cuerpo. Es una orden que tú le estás dando, porque cada espíritu se alimenta de un hábito específico. Puede ser hábitos como que no son tan comunes, porque hay hábitos que son comunes y que es obvio. Si una persona ve pornografía, es obvio que un espíritu va a entrar y que un espíritu se va a manifestar y se está alimentando. Pero cuando una persona tiene malos hábitos como la gula, este es un hábito que puede alimentar un espíritu dentro del cuerpo y tal vez tú no lo sabes. La burla, ese es un espíritu fuerte, es un hábito fuerte. La altivez, son hábitos fuertes. El chisme, la hipocresía, hermanos, son hábitos que empiezan a manifestar puertas espirituales, y a través de esas puertas espirituales muchos espíritus entran a la vida de la persona. Entonces la persona muchas veces se va a preguntar: ¿qué es lo que me está atacando? ¿Qué es lo que me está haciendo la guerra? A través de las zorras pequeñas ellos empiezan a entrar. Pero entonces, ¿cuál es la primera fase para tú ministrarte autoliberación? Renunciar a esos hábitos, renunciar a esos malos hábitos. La pereza. Hay personas que son perezosos. Dios mío. Óyeme, hay personas que tienen pereza y Dios no le gusta el perezoso. Dios no quiere nada con personas perezosas. Entonces tú vas a empezar a renunciar. ¿Cuál es la oración de renuncia? La oración de renuncia, si sientes que tienen que renunciar al pasado, a alguna persona la cual tú piensas siempre, algún suceso específico en tu vida, acontecimientos que tú viviste que te marcaron, cosas que tú tuviste que pasar, que aún tú las recuerdas con dolor en tu corazón. Si tú sientes que tú tienes que renunciar, tú haces esta oración. Levantas tu mano derecha y dices: en el nombre de Jesús, renuncio a esto y esto, a lo que usted tenga que renunciar. En el nombre de Jesús, renuncio a todo ataque, a toda guerra, a esto que ata a mi familia, a este pacto que arrastra a mi familia, a esta palabra. Hay palabras a las cuales usted tiene que renunciar. Renuncio a esta palabra, renuncio a esto. Y cuando usted haga esta oración de renuncia, usted va a ver cómo se va a empezar a manifestar una liberación espiritual sobre usted. Ahí empieza la autoliberación. Cuando tú renuncias, pero la renuncia va acompañada de la decisión. Porque hay personas que han recibido mucha liberación espiritual, pero que no han sujetado su cuerpo. Una cosa es recibir liberación y otra cosa es poder sujetar tu cuerpo para que esta liberación se mantenga. O sea, con esto te quiero decir de que tú puedes renunciar,
Pero si sigues haciendo lo mismo, entonces la renuncia no es efectiva. La renuncia es efectiva cuando tú renuncias a lo que tú estabas haciendo, pero también tú empiezas a hacer cosas nuevas. También tú dejas atrás aquellos que te ataban, personas que verbalmente emiten palabras que lo condenan espiritualmente hablando. Recatarabasharabacaya. Shetoloboyendo lebo shutarabacay. Rebarabayendo rebo faisham. Wow, Dios mío, hermano, no me quiero prender esto un taller y bashanda. Hay personas que están ahí escuchándome, que han recibido muchas palabras proféticas, pero que no han renunciado a lo que estanca estas promesas espirituales. Personas que no han renunciado a lo que estanca ese ministerio tan poderoso que ellos tienen. Personas que no han emitido una renuncia espiritual. Y tú sabes lo que está pasando, que es necesario que tú empieces a renunciar verbalmente y físicamente, porque hay una renuncia que tú vas a proclamar con tu boca, pero hay otra renuncia que tú tienes que proclamarla con tus actos, donde tú mismo renuncies a aquello que te ata, a aquello que se convirtió en una atadura, aquello que se convirtió en una obsesión, aquello que se convirtió en algo que tú pensaste que nunca ibas a salir de allí, algo que tú pensaste, que tú pensaste en tu espíritu, en tu mente, de lo cual nunca ibas a ser libre. Pero escucha lo que te dice Dios. Escucha lo que te dice Dios, Abashanda. Todo lo que te atacaba tiene su fin, te dice Dios. Escucha lo que te dice Dios. Tu casa estará habitada por el Espíritu Santo. Te dice el Señor, lo que atacaba tu casa, lo que atacaba tu vida espiritual, ha llegado a su fin, te dice el Señor. Porque vas a ser liberado, Bashanda. Vas a ser liberada, te dice Dios. Dios mío, Espíritu Santo. Mira, la autoliberación empieza ahí. Segundo paso para ministrarte autoliberación. En el primer paso que te estuve hablando de la renuncia, te estoy hablando de una renuncia que tú vas a emitir. Puedes renunciar de 3 formas. Primero, verbalmente. Segundo, por escrito. Escribir es muy poderoso. Por escrito, por escrito, por escrito, Bashanda. Cuando tú renuncias por escrito, Riboroboyeto Anamahaya. Wow. Cuando tú renuncias por escrito, hay algo que se desata. Y es que cuando tú escribes, eso se plasma en el mundo espiritual, eso se establece. Entonces tú puedes renunciar a algo por escrito. Tú puedes renunciar a algo escribiendo. Y escribiendo cada cosa, tú vas a ser libre. Y tercero, lo más importante, no volver a caer en aquello lo cual tú sabes que te produjo ataduras, en aquellos que tú sabes que te produjo estancamiento, aquello que tú sabes que te produjo ataques. No volver a caer más. Segundo paso para ministrarte autoliberación, el ayuno. El ayuno es poderoso a la hora de tú recibir liberación espiritual. El ayuno es tan poderoso que debilita la obra de la carne y debilita lo espíritu. La obra de la carne, hermanos, cuando una persona está en ayuno, es muy difícil que reaccione con ira, es muy difícil que reaccione con palabras ofensivas, es muy difícil que reaccione con envidia, con celo, no, porque el ayuno va capacitándote, va moldeándote y va llevándote a la estatura espiritual que Dios quiere para ti. El ayuno es tan poderoso que el ayuno va trabajando las áreas más ocultas de ti. El ayuno trabaja también los dones espirituales. Entonces, yo recuerdo, mis hermanos, que cuando yo estaba en mi proceso de liberación espiritual, donde mi proceso de liberación tuvo etapas, mi proceso de liberación fue progresivo. Amén. Yo me acuerdo que en mi proceso de liberación hubo una etapa muy fuerte donde yo tenía que esperar en ayuno que me llamaran por teléfono para ministrarme liberación. Yo tenía que estar en ayuno, hermanos, y hasta que no me llamaran para ministrarme liberación, yo no podía comer absolutamente nada. Entonces, yo me sujeté a este ayuno porque yo quería mi liberación espiritual. Yo quería ser libre, yo quería ser liberada.
Yo quería ser liberada, yo quería ser libre, yo quería que las ataduras se fueran, yo quería que esas opresiones se fueran de mí, yo quería que esas cosas salieran y yo estaba muy enfocada en eso. Y si me decían ayuna, yo ayunaba, yo me metía 3 días de ayuno, yo me metía siendo nueva creyente, ayunos que yo no sabía cómo hacerlo, pero yo lo hacía para Dios porque yo tenía esa necesidad de ser libre. Y yo sé que hay una parte que Dios va a hacer en ti, pero hay una parte muy importante que tú tienes que hacer. Hay una parte que Dios empieza a hacer y hay una parte que se completa con tu disponibilidad, con tu disposición. Yo me siento feliz cuando yo voy a un país y hay personas que se trasladan de horas y horas en autobuses, en aviones de otras ciudades, porque dicen, necesito una liberación espiritual, necesito ser libre. Mi alma adora, necesito ser liberado, necesito ser liberada. Y ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a ministrar esa liberación espiritual. Ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a romper cadenas, empieza a hacer cosas poderosas. Porque Dios no solamente mira tu necesidad, Él también mira tu disposición. Y yo sé que hay gente dispuesta a recibir una liberación. Hay personas dispuestas a ser libres, personas dispuestas a que los espíritus suelten su cuerpo. Este es el segundo paso para tú ser liberado, para tú ser liberada. Es necesario que los ayunos tú lo hagas correctamente. ¿Cómo hacer un ayuno por liberación? Antes de tú orar o ayunar, bueno, precisamente ayunar. Antes de tú ayunar por tu liberación, es necesario que le preguntes a Dios qué tipo de ayuno requiere tu liberación. Porque cada liberación espiritual requiere un nivel de ayuno. Entonces tú lo que vas a hacer es preguntarle al Señor qué tipo de ayuno tú tienes que hacer por tu liberación. A mí por mi liberación Dios me puso a ayunar 40 días hasta las 6 de la tarde. Ese fue el ayuno que Dios me puso a hacer. Pero Dios me puso a hacer este ayuno y para mí fue algo fuerte, porque al principio el ayuno va bien, pero cuando tú llevas 15 días sin comer hasta las 6 de la tarde, tú sientes que te está desmayando, tú sientes que te estás rompiendo por dentro, que te está desalmando. ¿Por qué? Porque tú no solamente estás en ayuno, sino que tú estás rompiendo algo en el mundo espiritual. Los ayunos, los ataques dentro del ayuno van dependiendo de lo que se está rompiendo mientras tú ayunas. Si lo que se está rompiendo es fuerte, vas a tener ataques fuertes. Si lo que se está rompiendo es algo simple, no vas a tener tantos ataques. Entonces, dependiendo del efecto que está provocando el ayuno, va a ser el ataque que tú tienes en medio de este ayuno. Entonces, el ayuno por liberación, que es el segundo paso para la autoliberación. El ayuno por liberación es muy, muy específico. Tú vas a preguntarle a Dios, ¿qué tipo de ayuno requiere tu liberación? Yo conozco personas que Dios lo ha mandado a ayunar 3 días sin comer ni beber, y que Dios lo ha mandado a ayunar esos 3 días sin comer ni beber porque ese es el ayuno que necesita su liberación. Ese es el ayuno que necesita la liberación de ellos. Conozco personas que han ayunado para que otros sean libres, que esto también es válido en lo espiritual. En lo espiritual es válido que usted ayune para que otra persona sea liberada. Es también válido que usted haga sacrificios para que otra persona sea libre, familia o no familia, pariente o no pariente, cercano o lejano. O sea, es válido que usted presente ayunos para que otra persona pueda ser liberada. Entonces, yo conozco personas que Dios lo ha mandado a ayunar 3 días, 2 días, 21 días hasta las 6 de la tarde. Hay diferentes tipos de ayuno. Usted no puede hacer el ayuno que yo hice para mi liberación, porque no vamos a ser liberados de lo mismo. Mi liberación fue distinta a la de usted, no son iguales. Entonces, le vas a preguntar a Dios, ¿cuál es el ayuno que necesitas para tu liberación? ¿Cuál es el ayuno que necesitas, que requieres para tu liberación espiritual? Entonces Dios te lo va a revelar. ¿Y cómo Dios te lo va a revelar? Tienes que conocer el lenguaje de Dios y la numerología espiritual. Sí, tengo que darle ese video que recuerdo que ustedes me lo dijeron, que le hable de los números. Sí, hermanos. Tienes que conocer la numerología espiritual. Hay momentos que te vas a despertar de madrugada y vas a mirar la hora en tu reloj y va a ser la misma un día, otro día, otro día. Hay un mensaje de Dios. A veces vas a abrir la Biblia y vas a encontrar un capítulo, un verso específico, numerología. Bien, vas a llegar a un lugar donde vas a ver un número y vas a llegar a otro lugar donde vas a ver el mismo número.
numerología. Tienes que aprender a conocer de numerología espiritual para que tú conozcas este código, porque muchas veces hay personas que le están pidiendo a Dios que le diga cuántos días ellos tienen que ayunar, qué tiempo tienen que ayunar por su liberación, pero no conocen la numerología espiritual. Hermano, llevamos 40 minutos. Si usted ve que el video, si ustedes ven que tiré este video así, es porque se me está cayendo. He intentado grabarlo varias veces y se corta, pero ustedes saben que este tema es un tema de rompimiento. Este es un tema de liberación, no es lo mismo. Compartan este video, dele like y suscríbase a este canal si no se ha suscrito. Escuchen bien esto, hermanos. Muchas veces hay personas que se preguntan, ¿cómo debo de ayunar para ser libre? Dios te lo va a revelar. Entonces, cuando Dios te revele el tipo de ayuno que tienes que hacer, también te va a revelar la forma en la que lo tienes que hacer. Durante este ayuno, tú vas a orar directamente para ser libre. Pero sobre todo, Dios muchas veces te va a llevar a través de las redes sociales. Dios te va a llevar a diferentes plataformas, a diferentes videos, a diferentes ministros de la palabra, donde están hablando de estos temas. O te va a llevar a un video. Yo he dado prédicas. Yo me encontré en estos días con una señora en el aeropuerto, donde ella andaba con su esposo. Vinieron aquí a Santo Domingo directamente a recibir liberación espiritual. Y ella me decía, ella me hablaba y me decía de que a través de una prédica mía aquí en YouTube, ella fue sana de un órgano, no recuerdo bien cuál, pero ella me dijo que ella había ido a muchos médicos y que ella había ido a muchos lugares y que ella no logró ser sana a través de la medicina. Y a través de una prédica mía para gloria del Señor, aquí en YouTube, ella recibió ese milagro. Cuando volvió al médico, ya tenía el milagro hecho. Entonces, ella dijo que vino aquí a Santo Domingo, trató de buscarme y no me encontró. Hermano, yo soy un poquito difícil en ocasiones. De todo depende. O sea, lo que pasa es que paro muy ocupada. Y cuando ella se iba para su país, me encontró en el aeropuerto. Ella le pidió a Dios verme para abrazarme y contarme su testimonio. Ella no se imaginó, tal vez ella vino buscando la forma de encontrarme humanamente con hermanos, con alguien que me conociese. Sin embargo, ella no se imaginaba que antes de irse o donde ella menos pensaba, me iba a ver y a conocer. Entonces, muchas veces el ayuno que tú tienes que hacer es un ayuno donde tú le pides a Dios ser libre, donde le pides a Dios ser liberada, ser liberado. Y Dios lo va a hacer de la forma que Él quiera. Uno de los errores que muchas personas cometen cuando están en medio de una liberación espiritual es buscar gente que le ministre. No, 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 no. No cometas ese error. Las personas que a mí me ministraron liberación, Dios lo puso en mi camino en cada etapa, en cada momento, en cada estación. Cada persona que a mí me ministró liberación, que fue parte de mi liberación espiritual, de mi experiencia, de mi historia, de mi liberación, son personas que el mismo Dios la puso por etapas, el mismo Dios la puso por niveles, el mismo Dios la puso conforme a la necesidad, el tiempo y el momento. El mismo Dios fue que la puso en mi camino. Son personas que el mismo Dios fue quien hizo las cosas posibles. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que aprender, wow, abashanda. Escucha lo que me dice Dios. Ahí hay personas, Dios mío, ahí hay personas que están buscando una liberación espiritual. Te dice Dios, ayuna, que voy a poner la persona correcta, y basanda. Dice Dios, te voy a sorprender con la persona correcta para tu liberación espiritual. Shoparababashe. Eko bobo jeto arabababasaya. Rebarabababashe tuanay. Wow, wow, Dios mío. Espíritu Santo, rebarabashaya arabacanda. Escúchame, escucha lo que te dice el Señor. Wow, Dios mío. Solamente ayuna y ora, te dice Dios. Pondré las personas correctas, te dice el Espíritu Santo. Wow, ahí hay gente que ha peleado por su liberación. Dice Dios, lo que empecé lo completo.
Dice Dios, lo que empecé lo completo. Wow. Dios empezó una liberación en ti que se va a completar, dice el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo, cuando menos creas, vas a recibir esa parte que te falta. Lo que te falta, dice Dios, lo voy a completar. Lo que te falta, dice Dios, lo voy a traer. Dice Dios, voy a completar algo fuerte en ti, Bashanda. Dice Dios, hay una liberación que se completa. Yo no sé con quién Dios está hablando, pero ahí hay alguien que está peleando su liberación y que está pronto está esa persona cerca de ellos. Escúchame esto. Escúchame esto. Wow, Dios mío, wow. Escúchame esto. Cuando tú vas a ayunar por tu liberación, tú tienes que presentar ese ayuno por eso. Padre, te presento este ayuno por la liberación. O te presento este ayuno por la liberación de tal persona. Entonces, cuando tú vas a ayunar por tu liberación espiritual, tú lo tienes que hacer en secreto. Este es un ayuno donde nadie tiene que saber por qué lo estás haciendo, a menos que otra persona te esté ayudando. Sí, porque está el caso donde Dios te pone un ministro de liberación y está el caso donde Dios te pone una persona que te ayude en tu autoliberación. Hay personas que te van a ayudar a pelear tu autoliberación y hay personas que Dios te lo pondrá como ministros de liberación. Entonces, el ayuno para ser libre es de esta forma, donde tú en el ayuno vas a empezar a debilitar los espíritus. Vas a empezar a debilitar los hábitos. Vas a empezar entonces en medio de estos ayunos que son de la liberación, de la autoliberación, porque tú mismo estás luchando por eso. Tú misma estás rompiendo por eso. Cuando tú estás en esa etapa donde la autoliberación la estás recibiendo, entonces tú vas a sentir una náusea. No sé si te ha pasado que en medio de este ayuno tan poderoso que estás haciendo, tú sientes una náusea. Sientes que algo se desprende de ti. O sientes que te vas al baño. O sientes, bueno, vas a sentir muchos síntomas. Sientes porque ellos salen por de diferentes formas. Tú sientes que algo se desprende de ti. O tienes un sueño donde alguien te está liberando, donde alguien te está ministrando liberación. Estas son diferentes estrategias que Dios utiliza para ministrarte la autoliberación, pero requiere de un sacrificio. El sacrificio de ayunar, el sacrificio de dejar de comer, el sacrificio, aleluya, de tal vez dejar la comodidad, de que muchas personas te van a ofrecer comida, no te la vas a comer. Estando tal vez con tu familia, no podrás hacer lo mismo. O sea, es una liberación sacrificada, pero va a ser una liberación interna, personal. ¿Por qué Dios hace liberaciones públicas y liberaciones privadas? Todo depende. Todo depende. Hay personas que Dios no permite que nadie lo vea recibiendo liberación. Hay personas que nadie, escúchenme, que nadie puede decir que los vio recibiendo una liberación espiritual. Porque son personas los cuales el mismo Dios los cuida. Acuérdate que hay gente que después que Dios te libera, quieren recordarte tu pasado. Después que Dios te libera, quieren recordarte lo que tú eras. Quieren hablarte de quien tú eras antes, Dios mío. Es necesario que tú sepas, Abashanda, de que Dios te liberó, pero también tienes que saber que nadie puede hablarte de lo que Él hizo contigo, Shema Kanda. Oye lo que te dice el Señor, que nadie te recuerde lo que salió de tu cuerpo, que nadie te recuerde los espíritus que te ataban, que nadie te recuerde los espíritus que te hacían la guerra, los espíritus que te reclaman, que nadie te los recuerde, te dice el Señor. Wow. Entonces, hay algo que tienes que saber, y es que en estos ayunos hay requisitos y requerimientos. Cuando tú estás recibiendo liberación, cuando estás recibiendo autoliberación, tienes que saber que tú estás sensible a lo espiritual. Tú estás muy sensible a lo espiritual, también estás vulnerable a lo espiritual. Y cuando tú estás vulnerable, es necesario que tú te puedas mover bajo una dirección específica de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás vulnerable. 2 de la mañana, hermanos. Son las 2 de la mañana. Estás vulnerable. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer?
Tú tienes que dejar de ver programas impíos. Por un tiempo Dios te va a apartar de gente, hasta de tu familia, cuando estás recibiendo la autoliberación, cuando estás peleando por tu liberación. Dios te va a apartar de tu familia. Dios te va a prohibir ir a lugares. Vas a tener que apartarte de muchas personas. Dios te va a alejar. Dios te va a reservar. Esta es una etapa normal. Es una etapa totalmente normal donde tú sientes que el mismo Dios te está reservando con propósito. Sientes que el mismo Dios te está llevando a la soledad con propósito. Sientes que Él está rompiendo cadenas a tu favor con propósito. Entonces, es importante que tomes en cuenta esto, que en ese proceso de autoliberación, Dios te va a apartar, Dios te va a reservar, Dios te va a pondrá solo, sola, en un lugar apartado. Amén. Cuarto punto para recibir la autoliberación. Para tú recibir la autoliberación, tienes que decidirte. ¿Decidirte a qué? A sacar cosas de tu casa, a sacar personas de tu vida, a borrar recuerdos, a borrar fotos. O sea, tienes que tomar la decisión de que el pasado se quede en el pasado y empezar a vivir cosas nuevas. Sacar de tu vida lo que tú sabes que no le agrada a Dios. La autoliberación no es solamente un espíritu que sale del cuerpo. La autoliberación también son cosas que tú tienes que sacar de tu casa. Son cosas que tú tienes que sacar de tu entorno. Palabras que tienes que sacar de tu boca, cambiar tu lenguaje, pensamientos que tienes que sacar de tu mente. Y esto no se trata de que alguien le dé una orden. Se trata de que tú tomes una decisión. ¿Y a qué decisión yo me estoy refiriendo? A que muchas veces tú sabes que en tu casa hay objetos que están atrayendo demonios. Tú sabes muchas veces que en tu boca hay frases, hay palabras, hay hábitos que están atrayendo espíritus. Tú sabes que muchas veces en tu vida, en tu entorno, hay amistades que te están abriendo puertas espirituales. Y no te estoy hablando de rechazar a nadie, no, sino de que cuando tú estás recibiendo autoliberación, tú mismo tienes que tomar la decisión de sacar de tu casa lo que tú sabes que no le agrada a Dios. Lo que tú sabes, miren, cuando yo estaba nueva, muy nuevecita en el Evangelio, yo empecé a orar, empecé a ayunar, empecé a romper cadenas, empecé a ayunar, a orar, a romper cadenas fuertes. Y mientras yo ayunaba, mientras yo oraba y rompía cadenas fuertes, yo me acuerdo, mis hermanos, wow, ustedes no van a creer esto que me pasó. Yo me acuerdo que yo seguía sintiendo opresiones. Yo seguía sintiendo opresiones espirituales. Yo seguía sintiendo opresiones en los aires. Yo seguía sintiendo presiones que se movían. Yo seguía sintiendo presiones fuertes. Wow, Dios mío, yo decía, Señor, yo estoy siendo libre. Yo estoy orando, estoy ayunando, estoy haciendo lo correcto. Y en una ocasión tuve una visión rápida. Y cuando tuve una visión rápida, vi un espejo. Y ese espejo yo lo tenía desde mis 15 años. Y yo dije, ¿por qué vi este espejo? Yo pensaba que ya yo no lo tenía. Porque lo tenía de hace tanto tiempo que pensaba que ya no estaba. Pensaba que ya no existía. Y yo me puse a buscar el espejo. El espejo estaba en una habitación donde estaban todas las cosas. Ustedes saben que en la casa siempre hay un lugar donde están las cosas olvidadas, las cosas tiradas. Que esa habitación también usted tiene que limpiarla. Limpie ese closet. Saque lo que usted no utiliza. Dios mío. Saque todos esos perfumes que usted tiene acumulado ahí. Esas cremas, eso está trayendo presiones. Eso está trayendo estancamiento. Dios mío. Lo que produce más es lo que se expande, lo que usted da. Mientras el aceite fluye, usted va dando aceite y el aceite sigue fluyendo. Esos perfumes que usted tiene ahí, saque un poco y dele a hermanas que lo necesitan. Vaya a una iglesia necesitada y regale zapatos de esos que usted tiene ahí que no lo usa. Hermano, yo estoy hablando porque yo lo hago. Porque antes yo tenía mire hermano, pote de cosas. Y un viaje no, hermano, hay que dar de lo poco que usted tiene para ser libre.
Porque a veces hay que ser libre de la vanidad. Hay que ser muy libre de la avaricia. Personas que son insaciables, de la avaricia hay que ser libre. De la vanidad espiritual hay que ser libre. Amén. Y yo me puse a buscar el espejo. Y cuando encontré el espejo, me encontré con el espejo. Y dije, wow, aquí está el espejo. ¿Y sabe qué hice? Lo saqué, lo rompí. Y empecé a ver la diferencia. Empecé a ver la diferencia. Porque este espejo tenía un portal abierto. Entonces, la autoliberación es sacar de tu vida, de tu casa y de tu entorno todo lo que abra puertas en ti. La autoliberación es aprender a sacar todo lo que abre puertas en ti. Porque hay muchas cosas que abren puertas espirituales y tú lo sabes. Hay personas con las que tú tienes conversaciones que te están abriendo puertas espirituales y tú lo sabes. Hay personas las cuales son parte de tu entorno que te absorben y tú lo sabes. Personas que con sus conversaciones, hay personas que no te cuentan sus problemas. Ellos te hacen parte de sus problemas y son personas que te absorben en lo espiritual. Una cosa es usted contarme una situación para llorar por tu situación. Y otra cosa totalmente distinta es hacerme parte y responsable de ella y yo sentirme culpable por lo que te está pasando. O sea, hay personas que no te cuentan su situación, te absorben, entonces tú tienes que ser libre de esas conversaciones. Gente que tú tienes que borrarla de tu WhatsApp, de tus redes, porque son personas que todo lo que publican emiten en ti una depresión, emiten en ti una soledad, lo que te hacen sentir es mal. Entonces, son personas que en tu autoliberación tú tienes que sacarla. Sé selectivo en lo que tú ves en tus redes. Si lo que tú estás viendo no te edifica, por eso yo, antes de yo prender una cámara y yo abrir mi boca, yo me autorreviso. Lo que voy a hablar edifica. Lo que voy a hablar bendice. Lo que voy a hablar ayuda, acerca almas, hace a alguien ser mejor. La mayoría, ¿qué están hablando la mayoría? Tirándole a otra persona cosas que no van. Cosas que no van. Shamarabakaya. Wow, Dios mío. Entonces, en tu autoliberación, mírame, sé libre de programas en YouTube. Sé libre de cosas que tú ves. Sé libre de cosas que escuchas. Sé libre del chisme, de palabras que se emiten. Eso es autoliberación. Y la forma número 5 de recibir autoliberación, y es muy importante esta forma, es a través de la Biblia. A través de la palabra. Tú vas a recibir autoliberación escuchando, leyendo historias bíblicas de personas que vivieron cosas más fuertes que la que tú estás viviendo. Vas a recibir autoliberación leyendo salmos, leyendo los procesos de hombres de Dios. Vas a recibir autoliberación mirando lo que Dios hizo con otras personas. La autoliberación es conocimiento. La autoliberación es revelación. La autoliberación es saber. Mírame, hay personas que cuando están en su proceso de liberación, no sé si a algunos ahí le ha pasado, que cuando están en su proceso de liberación, Dios lo lleva a la Biblia y Dios lo lleva a historias específicas, a verso específico. Dios lo lleva a personajes específicos, a historias profundas, y el mismo Dios te dice, mira, anota, subraya. Personas que empiezan a anotar, a subrayar. O sea, el mismo Dios te dice, subraya, anota. Dios te empieza a hacer ver que el proceso de liberación que tú estás pasando es también un aprendizaje espiritual. ¿Por qué? Porque en el proceso de liberación tú aprendes muchas cosas. Recordar mi proceso de liberación para mí es tan hermoso, porque fue un momento donde yo pensé que esto nunca acabaría y que las cosas que Dios me estaba prometiendo en ese momento lo vi tan lejos. Y yo mientras más lejos lo veía, más me lo profetizaba. Y eran tantas las cosas, las palabras bonitas que Dios me daba, y a la vez el proceso era fuerte, era golpeante.
Y yo sentía que yo iba a recibir esa liberación. Y yo decía, yo necesito ser libre, yo necesito ser liberada. Y siempre estuve ahí enfocada en esa liberación espiritual. A través de la Biblia, a través de la palabra, tu conocimiento se amplía, conoces más a Dios, conoces más el Espíritu Santo, las estrategias de Dios, las temporadas de Dios en la vida del hombre, cómo Dios obra en tu vida, cómo Dios trabaja en tu vida. Aleluya, personas que Dios lo despierta de madrugada y le da salmos específicos. Son cosas poderosísimas que vas a vivir, cosas poderosas que vas a experimentar. Escucha lo que te voy a decir. Escucha lo que te voy a decir. Si estás pasando un proceso de liberación, sigue peleando por ese proceso, porque Dios lo va a completar. Dios es un Dios ordenado y Él todo lo que Él dice que va a hacer contigo lo hace. Lo que Él empezó a hacer, Él lo va a completar. Y hay algo que se completa sobre personas que están ahí. Hay cosas, hay procesos de liberación que se completan. Hay procesos poderosos que se van a completar, dice el Señor. Dice Dios, vengo completando, Dios mío. Hay personas que van a ser completados en su liberación espiritual. En el nombre de Jesús. Wow, hermanos, este es el primer capítulo de este taller de liberación. Esta es la introducción a la liberación. En el segundo capítulo vamos a hablar de cosas muy impactantes. Vamos a hablar de cosas muy profundas. Y yo quiero que usted preste mucha atención a estos talleres. Miren, logré grabar este taller con oración. Yo tuve que, ya ustedes saben, porque lo intentaba grabar y se me caía. Me pareció raro, pero yo sé que este taller va a romper cadenas. Esa es la señal de que hay victoria. Yo no veo las cosas como la veía antes. Antes cuando había un problema yo veía el problema. Ahora cuando hay un problema yo veo lo que viene después del problema. Y yo sé que va a haber victoria con este taller poderosamente porque mucha gente va a recibir un conocimiento y una revelación mayor. Así que mis hermanos y hermanas que están ahí, compartan este video, compártelo en tus grupos, compártelo en tu WhatsApp, en tus redes sociales, compártelo con alguien más que tú sepas que le va a ser de bendición y que le va a ser de gran ayuda. Pero sobre todo, si no te has suscrito a este canal, suscríbete. Que Dios bendiga a los hermanos que son nuevos, que Dios bendiga a los hermanos que se han agregado, los hermanos que están regresando al canal, que hay personas que no veían el canal, ahora están viendo de nuevo. Bueno, pues Dios les bendiga a todos. Tenía unos días sin poder grabarles los talleres, ya que estaba ministrando en diferentes países. Amén. Estaba en diferentes países donde solamente venía por 2 días a Santo Domingo. En este mes tengo otro viaje más en diciembre 4. Entonces yo sé que Dios va a hacer cosas bonitas y poderosas. Amén. Muchas gracias por sus oraciones. Les recordamos que siempre estoy ministrando la palabra en diferentes pueblos y en diferentes países. Su hermana en Cristo, Stephanie Santana. Hasta la próxima. Chao, chao.